Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Edwin Andrade Moreno, soy médico, especialista en terapias alternativas y ciencias afines en la nutrición con complementos en medicinas complementarias. Vamos a hablar de asma bronquial, así que espero que me acompañen en esta primera parte del tema. Acompáñenme. Bueno, como hemos dicho desde un principio, vamos a hablar sobre el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad alérgica que generalmente afecta a niños, adolescentes y también en personas adultas de ambos sexos. Así que en esta temática, los primeros tópicos que vamos a abordar es el concepto y definición y mediadores que intervienen en la inflamación bronquial, celular y químicos. Hemos de comprender que el sistema respiratorio prácticamente está en contacto continuo por medio de la respiración con el medio externo. Este tiene una interacción muy conjunta con todo lo que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio podemos dividirlo en vías respiratorias altas y bajas. Las vías respiratorias altas comprenden lo que son las fosas nasales, la laringe, nasofaringe, eh, la tráquea. Los bronquios ya vienen siendo parte de las vías respiratorias bajas, bronquiolos y los pulmones en sí. En esta imagen que podemos ver aquí a la derecha, podemos ver básicamente lo que es las vías respiratorias bajas, con los bronquios principales, derecho e izquierdo, y esas pequeñas bolitas que podemos observar allí que se llaman los alveolos. Este es el saco respiratorio, el cual es en donde se produce el intercambio de oxígeno, aquí el cual específicamente acabé de señalar. Como vemos, el asma bronquial, como su nombre lo indica, afecta especialmente los bronquios, causando obstrucción del flujo de oxígeno hacia los pulmones, causando la dificultad respiratoria. Conceptos y definiciones, bueno, entre los aspectos característicos que tenemos de esta enfermedad es que hay una inflamación crónica. Esta inflamación va a producir una obstrucción bronquial oscilante irreversible. Es decir, así como se obstruye, si se hace un tratamiento adecuado y a tiempo, esta se puede revertir. Pero hay un momento en el cual se puede tornar irreversible ya cuando está muy inflamado, es difícil por medio de tratamiento farmacológico y es allí en donde se intervienen por medidas básicamente más invasivas como es la intubación orotraqueal para poder facilitar el flujo de oxígeno y llegue a los pulmones para evitar la insuficiencia respiratoria y el deterioro de oxígeno en la sangre, que es el que realmente ayuda a que la célula esté con vida. De esta manera, el oxígeno, ya que nosotros somos totalmente aeróbicos, por eso utilizamos el oxígeno, nuestra respiración aeróbica es muy importante, dada de que si no hay un intercambio de oxígeno adecuado, volviéndose respiración anaeróbica, se produce una situación que se llama acidosis respiratoria, después una acidosis metabólica, complicando aún mucho más este cuadro que realmente puede llegar a la muerte. Y el tercer aspecto característico es una hiperreactividad bronquial inespecífica, es decir, puede ser por el frío, puede ser por el calor, puede ser por los pelos de los animales, puede ser por algún alergeno externo o también puede ser propiamente la respuesta inespecífica del sistema inmunológico, dado que es una interacción inmunológica alterada que se acompaña en esta enfermedad. Así que todos estos tienen un fin común. ¿El fin común cuál es? La limitación a la salida de flujo de aire pulmonar, que puede ser intermitente o volverse persistente con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? El problema hacia la introducción de aire por medio de la inspiración inicialmente puede ser fácil, pero el problema de obstrucción
al flujo de aire, a la salida es en donde está el problema. Por eso, en este cuadro, cuando es delicado y es muy grave, el tórax se infla y se torna resonante, es decir, se golpea el tórax y parece una caja resonante. ¿Por qué? Porque el oxígeno que está allí acumulado en los pulmones es imposible de volver al medio externo, al medio ambiente, por el intercambio gaseoso natural, dada la obstrucción, causando aún mucho más la insuficiencia respiratoria. Así que el asma bronquial generalmente es muy frecuente en la población infantil a nivel mundial. Aproximadamente entre el 1 al 29% de la población es la que está afectada. Y es realmente frecuente y con el paso del tiempo se va tornando más frecuente y esto lo vamos a ir hablando más adelante. ¿Cuáles son las causas principales de asma? También lo vamos a ver más adelante, pero realmente el asma causa principal ausentismo escolar, consultas al pediatra de manera repetida, ingresos a las consultas de los servicios de urgencias de manera recurrente, repetida, hospitalizaciones frecuentes, dada por esa hiperreactividad bronquial, obstrucción del flujo de aire a la salida, también a su entrada, trastornos del sueño, por la limitación en la respiración, los niños no descansan bien, tienen un sueño a veces muy liviano, no descansan, mucho cansancio, problemas de concentración, lo cual limita tanto las labores normales en las personas como también el rendimiento escolar, conllevando frecuentemente a repercusiones económicas en la familia. Dadas estas situaciones, el asma es multifactorial, es decir, no hay una causa como tal que se pueda decir que esto es la principal causa. Pero la expresión clínica es diversa, dada que es la alteración funcional respiratoria la que se afecta. La edad de presentación a veces también tiene un distinto rol. A veces se presenta con más frecuencia entre la edad de los 3 a 5 años, pero no hay una clara entidad que lo explique de una manera clara, vale la redundancia. Definirla es muy difícil, por lo que anteriormente lo mencionamos. Las diferentes características morfológicas, los cambios funcionales que se tienen a nivel del árbol respiratorio, las diferentes manifestaciones clínicas, aunque son muy marcadas, como es la tos, la dificultad para respirar, las sibilancias o ese sonido silbante que se presenta en la respiración, más en el momento de expulsar el aire. Y dada que esta enfermedad tiene una completa interacción directa con el sistema inmunológico y a su vez con el sistema nervioso autónomo, con el sistema nervioso tanto simpático como parasimpático, que es el que define el sistema nervioso autónomo. Y las definiciones que se han venido tratando, se han venido postulando desde el año 2006, GINA, que es la propuesta iniciativa global para el asma, es la que más acertadamente ha venido definiendo con más claridad esta entidad patológica. Pero actualmente contamos con la nueva actualización de GINA Asma 2023, como también su manejo clínico. Así que en esta imagen podemos ver de que el asma no solamente es después de que el niño nazca o después de los 2 años, sino que desde la época de la gestación prácticamente hay una interacción entre lo que la madre pueda tener en su condición genotípica como genética y la interacción con el medio ambiente. El tipo de parto influye bastante
en lo que es en la aparición o la prevención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquellos niños que nacen por cesárea, generalmente la piel tiene una flora bacteriana distinta a la flora vaginal normal en el canal de parto, dado que los lactobacilos son los que mejores dan defensas en el momento de nacer, por decirlo de una manera explícita. Mientras que las bacterias que se encuentran en la piel, como los estanfilococos, estreptococos, son los que más causan enfermedades respiratorias y por ende las causantes de la interacción entre el sistema inmunológico y las bacterias. El uso de los antibióticos. Las madres que generalmente eh, sufren de enfermedades como infecciones de vías urinarias, enfermedades respiratorias como amigdalitis, faringoamigdalitis, bronquitis, neumonía, que están frecuentemente tomando antibióticos, también alteran esa flora bacteriana normal, causando aún mucho más interacción entre el sistema inmunológico de ese feto en desarrollo. La lactancia artificial, que generalmente es muy de moda en algunos lugares, realmente no es lo más recomendable. Lo más natural es la lactancia materna. ¿Por qué? Porque el calostro que se produce en los primeros días, prácticamente los primeros 4 días posparto o después del parto, tiene aquellos componentes como la lactoferrina, contiene eosinófilos, contiene inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, que va a ayudar a poblar naturalmente la mucosa intestinal de este niño y asimismo empezar a regular esa inmunidad innata y a medida que se va desarrollando la inmunidad adquirida. El tipo de alimentación también influye. Una baja alimentación en fibra y rica en grasas, especialmente las grasas saturadas, son las que van a interactuar también con el sistema inmunológico, dada por la producción de ácidos grasos que no son convenientes para la salud y por ende van a interactuar con las bacterias generando ese complejo lipopolisacárido en el sistema inmunológico, causando inflamación crónica de bajo grado. Y asimismo también debemos de permitir que ya posteriormente, cuando el niño esté en su época de gateo, empiece a caminar, pueda tener una interacción con el medio ambiente en el cual lo esté rodeando, porque allí se pueden adquirir defensas también, una interacción y un desarrollo del sistema inmunológico, una adaptación. Es muy importante tener en cuenta esto. Y desde que el niño nace prácticamente hasta los 2 años, se le considera la ventana crítica. ¿Por qué la ventana crítica? Porque hay una variabilidad interindividual entre el binomio madre-hijo y también esa diversidad microbiana que hay entre la madre y el niño, dado que directamente la madre le puede proporcionar o ayudar a proporcionar esas bacterias buenas a través de la lactancia materna y a través del canal de parto. Así, esto nos va a llevar a que haya una o no alteración de la flora respiratoria. Cuando hay una alteración se le conoce como una disbiosis microbiana. Esto altera el epitelio respiratorio, todo lo que tenemos en la mucosa nasal y en la mucosa bronquial, como lo vemos aquí en esta imagen, aquí donde estoy señalando el mouse. Esa microbiota va a permitir de que estos pequeños células que parecen cuadritos que se encuentran en el epitelio intestinal, lo que es el epitelio intestinal, pueda haber una permeabilidad, sí o no, en el intestino para interacción con esos ácidos grasos saturados o malos, como es el lipopolisacárido, que hay esa interacción entre el lipopolisacárido y bacterias malas, causando inflamación. Y directamente el sistema inmunológico. Ese epitelio, juntamente con los linfocitos, que son los básicamente que primero se están desarrollando, no hay una regulación específica de los linfocitos T reguladores, las células dendríticas reguladoras,
los linfocitos B reguladores que están generando esa inmunidad humoral, es decir, generan sustancias que pueden ser tanto proinflamatorias o antiinflamatorias, como los linfocitos TH2. Esto nos puede conllevar a que haya una alteración en las citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 4, interleuquina 10, una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, y esto nos va a llevar a que haya un incremento en la respuesta proinflamatoria de la inmunoglobulina E, la cual se mide en sangre para detectar qué tanto nivel, teóricamente, es tan severa esa alergia, o si es atópico o no atópico, o qué componente lo está exacerbando o multiplicando, agravando en ese momento en que los niños puedan tener esa sintomatología de asma o sus crisis de asma o de hiperreactividad bronquial, para así mismo poder llevar un tratamiento. Es de vital importancia que generalmente las enfermedades alérgicas como el asma bronquial que estamos tratando en este momento están asociados a la alteración de la función digestiva, puede ser por diarrea o estreñimiento, o también puede conllevar asociadamente a una conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Así, este binomio o esta relación eje intestino-pulmón es lo que nos va a llevar a una predisposición genética. Generalmente el cromosoma en la región del cromosoma 17, en la región Q21, es la que nos puede prácticamente predisponer, sí o no, a que haya alergia o asma. Cuando hay una sobreexpresión de esta región, fácilmente hay un desarrollo de alergia y consecuentemente asma. Y para esto se necesitan los componentes nutricionales de la metilación, como son el ácido fólico, especialmente también las vitaminas del complejo B. Esto nos lleva a otro campo aún mucho más, como es la condición genética. Las vías metabólicas, como son la proteómica o las proteínas relacionadas a esas vías metabólicas, a esa transcripción de señales entre ADN, ARN, lo que el genoma entre el binomio padre-madre o en su defecto propiamente el paciente está conllevando esas alteraciones epigenéticas y asimismo la relación entre la flora intestinal o ese microambiente respiratorio en donde se encuentran todos los componentes alérgicos y también lo que se encuentra en el medio ambiente de la casa donde vive, por decirlo de esa manera, en el medio ambiente donde el niño se encuentra o la persona con asma se encuentra. Asimismo, las vías metabólicas, en donde hay una relación de la flora, la microbiota, y las bacterias o virus que son encargados de las causantes de enfermedades, y asimismo esos cambios ambientales, causando consecuentemente la expresión de la enfermedad. Por eso es que, como decía en un principio, es multifactorial. No podemos decir que hay un rasgo directo genético o hay un rasgo directo heredable, sino que generalmente es que puede haber un salto entre generación en generación y puede ser que mi tatarabuelo haya podido tener la enfermedad alérgica del asma, mi mamá no, y yo la desarrollé, que eso es muy comúnmente verse. Pero si mi madre o mi papá o los dos tienen alguna de estas enfermedades alérgicas, el riesgo de yo padecerla se multiplica. Los datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud a 4 de mayo del presente año 2023 realmente ha catalogado el asma como una enfermedad no transmisible, por lo que anteriormente dije o les comentaba, de que no hay un rasgo genético como tal, sino que es multifactorial, afectando tanto a niños y adultos. Y es la enfermedad crónica más común, más habitual en la población infantil, causa de ausentismo escolar,
causa de cansancio, causa de somnolencia, de mala concentración y de bajo rendimiento escolar. Asimismo, se calcula que 262 millones de personas tenían asma en el año 2019 y que esta enfermedad causó aproximadamente 455.000 muertes. O sea que realmente cuando no hay un tratamiento adecuado o un seguimiento como tal, el asma puede ser fatal. Y estas cifras pueden ir y se están incrementando, van en ascenso. Así que el tratamiento realmente radica en que es básicamente multidisciplinario. Por eso, el mejor medicamento, los mejores que actúan de manera inmediata, son los que se pueden dar por vía inhalatoria, aquellos inhaladores, para aliviar tanto los síntomas, mejorar la inflamación, disminuir la respuesta del sistema inmunológico, para poder llevar nuevamente a una respiración normal y optar por una vida normal y activa. Por eso es que frecuentemente generalmente se están formulando estos medicamentos, porque la vía respiratoria es la más rápida para llegar a los pulmones y desinflamarlos y asimismo haya una entrada y salida de oxígeno sin obstrucción. Además, hay que tener en cuenta qué lo está desencadenando, si es el perro, el loro, el gato, algún alimento, el polvo, los ácaros, y por eso hay que hacer test alérgicos o test de alergias para poder identificar qué alimento o cuál es el agente que está desencadenando como tal esta respuesta alérgica. Y la mayor parte de las muertes relacionadas con el asma generalmente están en los países de ingresos bajos, aquellos que están los menores de edad, los que tienen un ingreso económico disminuido. Además, el pobre diagnóstico que hay, se infradiagnostica. Y cuando no hay un diagnóstico adecuado, pues generalmente no se trata de manera adecuada, sino se dan otros tipos de tratamientos, persistiendo la enfermedad, causando aún mucho más que sea crónica y difícil de tratamiento. Generalmente los niños que pueden sufrir de una bronquiolitis, que es una hiperreactividad o una hiperreacción del bronquio, generalmente pueden desarrollar asma bronquial. Los mediadores inflamatorios que intervienen, tenemos generalmente los mastocitos, que tenemos aquí en el centro, básicamente es como la célula de la defensa reina que produce el asma, porque ella se degranula, estos granulitos que están aquí, ella los elimina, por decirlo de una manera, y produce interacción con las demás células como los basófilos, los linfocitos B, los linfocitos T, liberando inmunoglobulina E, una respuesta antígeno-anticuerpo, libera histamina, proteasa, citoquinas. Los eosinófilos causan más mediación inflamatoria, que es lo que ocasiona la respuesta temprana, como es el estornudo, la tos y los mocos o la rinorrea. Y por ende ya los síntomas de respuesta tardía, dadas por la histamina, por la contracción del músculo liso causando obstrucción al flujo de aire hacia los pulmones y de los pulmones hacia afuera. Y por ende, una sensibilización a las neuronas que se encuentran allí, a las células nerviosas dendríticas, a las células del sistema nervioso simpático y parasimpático, causando dolor y picor. Ese escozor, esa rasquiña que frecuentemente se genera en los niños a nivel de la nariz, la carraspeadera, sensación de rasquiña en la garganta, la rasquiña en los ojos o el prurito, inflamación en los ojos, es ocasionado por todos estos mediadores inflamatorios. Y la que generalmente causa los estornudos, como lo mencioné anteriormente, los mocos o la rinorrea, la tos y el broncoespasmo, que son las manifestaciones clínicas reinas, por decirlo de una manera, de la manifestación alérgica, es debida a los mastocitos, por la liberación de histamina. Y el ácido araquidónico que no se puede quedar atrás, como en algún momento lo mencioné, dado de que esta cascada es fundamental
para poder hacer un tratamiento, que más adelante lo vamos a mencionar, causando, por un lado, por la vía de izquierda de los leucotrienos, vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad o causando edema pulmonar, es decir, agua entre los pulmones o mojo entre los pulmones, causado por toda esta situación. Para impedir eso, ¿qué se hace? Se aplican corticoides. Voy a darles un ejemplo y como adelantándome un poquito, para que nos quedemos hasta el final, que es la dexametasona puede ser uno, la hidrocortisona puede ser otro, la metilprednisolona puede ser otro, de acuerdo al síntoma de gravedad que tenga la persona o el paciente o el niño, se da estas dosis parenterales, vía intravenosa o en su defecto, si es leve, por vía oral, que pueden también usarse de manera inhalatoria, como las beclometazonas, formoterol, entre otros. Y por otro lado, tenemos las prostaglandinas, que causan vasodilatación y también causa dolor. Y aquí tenemos entonces los antiinflamatorios, como son la aspirina, la indometacina, el ibuprofeno, el diclofenaco, pero hay que tener cuidado porque por esta vía de la derecha, que se llama la vía de la ciclooxigenasa, se llaman los medicamentos que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos. Y las personas que son alérgicas a los AINES, que quiere decir antiinflamatorios no esteroideos, pues no se les puede aplicar este tipo de medicamentos, sino generalmente se maneja con paracetamol o acetaminofén, las dosis inhalatorias de los broncodilatadores como salbutamol o entre otros, y la aplicación de los corticoides como los mencioné previamente. Así que el asma es una enfermedad que no es transmisible, es crónica, afecta a todas las edades, más especialmente en los niños, la población infantil. A la edad de la adolescencia se igualan los síntomas y la presentación tanto en niños y adultos, y en la edad adulta también se puede presentar equiparable tanto en adultos mujeres como en adultos hombres. ¿Cuál es la definición del asma? La definición de asma, como lo mencioné, GINA 2023 a hoy 2023, la define como una secuencia de síntomas respiratorios que causan, es decir, sibilancias, que es silbido a la respiración, esa respiración que causa aumento del trabajo respiratorio y cansancio, falta de aire, opresión torácica, como si le estuviera doliendo el pecho, una opresión torácica, y la tos. Estos síntomas suelen variar a lo largo del tiempo. Puede que algunos, cuando se vuelve crónica, generalmente afecte solamente la tos, otros solamente se presente la opresión en el pecho, o otros presenten solamente la sibilancia, que puede ser audible o audible pero a la auscultación con el fonendoscopio cuando el médico nos está valorando. En niños pequeños el diagnóstico es aún más difícil. En niños pequeños menores de 5 años hasta generalmente los 3 años. ¿Por qué? Porque las vías respiratorias no son iguales a las de los adultos, son mucho más delgadas, más pequeñas, y por lo tanto se recurre mejor a la definición del Tercer Congreso Internacional Pediátrico, que es el siguiente. Son sibilancias recurrentes o tos persistente en una situación en la que el asma es probable y se han descartado otras enfermedades más frecuentes, como bronquitis, bronquitis crónica o enfermedades genéticas o enfermedades como displasia broncopulmonar, entre otras. Pero generalmente el síntoma más comúnmente recurrente es la sibilancia y la tos persistente, que aún ahí el asma puede ser, pero aún todavía faltarían más exámenes, más pruebas para poderla concretar de que sí es asma. Y aquí vemos una imagen en donde tenemos los cambios estructurales de las vías aéreas del asma. A la mitad de la izquierda podemos ver un bronquio totalmente sano, donde vemos que estas células alargaditas que estoy señalando son las del músculo liso. Tenemos los fibroblastos que están ahí encimita del músculo liso, tenemos los capilares venosos y arteriales, los macrófagos que están debajo de las células caliciformes y las células ciliadas y basales presentes y prestos para defendernos contra cualquier
virus, generalmente que ingresa a la vía respiratoria, o bacteria. Tenemos a los eosinófilos que están allí también presentes. Y por otro lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, tenemos una vía aérea con asma. Tenemos un patrón distinto. Hay más mastocitos, hay factor de necrosis tumoral alfa que causa inflamación, hay más neutrófilos, hay más miofibroblastos, es decir, músculo liso, hay un mayor incremento de células caliciformes, y las células caliciformes, las células basales y las células ciliares de esta vía respiratoria se mueren con mucho más facilidad, y así como mueren, rápidamente son restituidas por otras. Por eso es que se engrosa también el epitelio, hay más moco, hay más exudado, y hay mayor cantidad de eosinófilos, mayor cantidad de prostaglandinas, aumenta la adhesión de estas células, porque cualquier bacteria, virus, generalmente virus, puede ingresar allí y causar una enfermedad delicada o grave en el árbol respiratorio bajo. Los síntomas más comunes: tenemos la tos, sibilancias, dificultad para respirar y la opresión en el tórax. Ciertos síntomas son incrementados cuando hay resfriado común o gripa, y los cambios bruscos de temperatura o los cambios de altitud. Voy de una altitud donde generalmente es caluroso a una zona fría. Debemos de tener cuidado en estos cambios bruscos de temperatura, cambios bruscos de altitud, de altura, porque el oxígeno se torna mucho más pesado, el aire se torna más frío, y por ende la reactividad del árbol bronquial se torna aún mucho más sensible, causando dificultad para respirar. Generalmente en las épocas de vacaciones que sucede esto, cuando viajan de un lugar a otro, es muy importante que previo al viaje se haya una valoración médica con el fin de estratificar o valorar esa vía respiratoria, y por ende tener los medicamentos de rescate y los medicamentos de tratamiento común que se usan para evitar ingresos a los servicios de urgencias, y que puedan disminuirse también los síntomas de la gravedad. Así que aquí tenemos esta primera parte de lo que es la definición y los diferentes y distintos mecanismos que tiene el sistema inmunológico, los mediadores bioquímicos y también la interacción del sistema nervioso autónomo en los síntomas y la aparición del asma. Les recomiendo que este es el primer capítulo. Vamos a tener un segundo capítulo o episodio donde vamos a continuar con este interesante tema. Así que no olviden suscribirse y darle me gusta para así nosotros poder interactuar y también generar contenido de salud, y también compartirlo a las demás personas y a la demás comunidad, para que así mismo puedan conocer de esta enfermedad y cómo puedan también manejarla desde casa. Dios les bendiga. Salud.